Muy bien, bien, queridos hermanos. Sí, pues ahí está el título, afligido por el mal, dicen, ¿no? Afligido por el mal. Vamos a guiarnos por lo que dice el folleto y también por lo que dice la Biblia, ¿no? El asunto es tratar de entender lo que dice la Biblia, ¿no? Respecto a este asunto, ¿no? De ahora, afligido por el mal, ¿no? Afligido por el mal. Bueno, dice. El Dios de la Biblia, hermanos, dice que el comentario ama la justicia, claro, ama la justicia. O sea, Dios es justo, ¿no? Y odia el mal. Bueno, en este caso aquí se hace mención de que odia el mal. Habría que entender qué significa eso del odio, ¿no? El pecado y el mal, dicen, por lo tanto, despiertan su ira. Es el comentario que dice que el pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira. ¿No? Eso es un comentario, hermanos, ¿no? Dice que el pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, dice, ¿no? Bueno, si Dios ha manifestado la ira, hermanos, yo lo que veo es el juicio de Dios, ¿no? La ira, no sé, pero el asunto, hermanos, es que la ira que hace aquí o que comenta no es la ira que tenemos nosotros. Claro, nosotros vemos la ira como algo malo, malo, no nos gusta escuchar esa palabra humanamente, ¿no? Pero, hermanos, como es justo Dios, entonces el juicio de Dios, que ahí yo lo veo, la ira, por ejemplo, las plagas que van a caer ahora, hermanos, es manifestación de su ira, o sea, de su juicio, y es tan puro así como el amor, ¿no? Del amor sale esa ira de Dios, ¿no? O sea, si nosotros, mm, si nosotros quisiéramos o adaptar nuestra ira que tenemos los seres humanos a Dios, pues estaría mal, ¿no? Pero acá, hermanos, va dando una causa, una razón, ¿no? Del pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, dice. Una pasión expresada en favor de los oprimidos. En este caso, hermanos, los oprimidos son los que sufren, ¿no? Ah, diferentes males, opresiones, ¿no? Entonces está a favor Dios y entonces Él va a juzgar al opresor, pues. Y también está, entonces, dice aquí, la ira, entonces despierta, ¿no? Eh, a favor de los oprimidos y maltratados también, ¿no? Y en este caso, hermanos, miren lo que dice aquí, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Es decir, por decir yo mismo, digamos, tengo el vicio, digamos, de beber alcohol o cualquier otro vicio, me estoy dañando, me estoy haciéndome mal a mí mismo. Incluso ahí la ira de Dios se manifiesta, dicen, ¿no? La ira de Dios. Por eso diría, ¿no? ¿No saben ustedes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No saben eso ustedes que vuestro cuerpo es templo? O sea, le pertenece a Dios vuestro cuerpo y también vuestro espíritu. ¿No saben eso? Porque al que destruye su cuerpo, Dios le va a destruir a esa persona. Así dice la Biblia, hermanos. Entonces, tiene su razón, su justicia. O sea, todo lo que dice acerca de Dios, hermanos, cuando juzga, cuando se manifiesta su ira, entonces, es puro, tal vez no lo comprendemos nosotros, incluso respecto al amor también, tal vez no comprendemos nosotros el amor de Dios. Siempre persistimos tal vez con nuestro criterio humano de definir los sentimientos, las emociones de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, pues, ¿no? Aunque sea autoinfligido. Entonces está haciendo ver que aquí Dios no puede convivir con el mal, pues no, no.
Por eso dice fuego consumidor. Cualquiera que ve a Dios, pues realmente muere, pues inmediatamente. Porque somos, pues, pecadores. No podemos estar ante la presencia de Dios, que es fuego consumidor para el pecado, ¿no? Pues la Biblia nos habla acerca de ese asunto también. Por eso es que tuvo que venir a esta tierra de forma humana. Así que todos han podido ver a Dios a través de Jesucristo, no pecadores y todos, ¿no? Y ahí se ha visto la misericordia, el amor de Dios. Pero no pensar, creo, ¿no? De que Dios simplemente, ¿no? O sea, con nuestros conceptos pensamos de que es bonito y no queremos saber nada, ¿no? Del Antiguo Testamento, de que por qué juzgaba a Dios, morían las mujeres, Dios ordena, ¿no? Destruyan a todos, mujeres, niños, animales, todo, me van a destruir. Incluso la Canaán terrenal, hermanos, ¿por qué Dios entrega a su pueblo? Todos esos pueblos fueron destruidos por orden de Dios, porque ellos pues habían llegado y habían pasado, ¿no? El límite, ¿no? De la paciencia de Dios, y la ira de Dios se manifestó, por eso fueron destruidos. Y ese pueblo fue concedido pues a los israelitas, ¿no? Entonces, pero todo lo que Dios está decidiendo y haciendo no es injusto, no es malo, es correcto, es bueno, pues, ¿no, hermanos? Eso tenemos que tratar de entender, pienso yo. Debe encajar en nuestra mente eso, hermanos, ¿no? Dice también, en los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Entonces aquí, miren, hermanos, en este comentario que se está haciendo en la lección, nos está hablando de toda la historia de la humanidad, los relatos bíblicos, desde Adán y Eva hasta nuestros días, hermano. ¿Cuál es esa, como dice aquí, repetidamente, o sea, se provoca, dice, repetidamente a la ira y los eruditos investigadores incluso llegan a la conclusión y dicen, no, siempre hay este ciclo de la rebelión, o sea, se repite lo mismo, ¿no? Entonces, em, hermanos, ¿cuál es ese ciclo? Entonces, aquí en la lección dice, no, este ciclo es el siguiente. Ya. El pueblo, hermanos, en primer lugar, se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como, por ejemplo, el sacrificio de los niños y otras abominaciones. Bueno, hermanos, entonces aquí hay que aplicarlo también a nuestras propias vidas, hermanos. En primer lugar, lo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, ¿no? Sus hijos, ¿no? Incluso la iglesia misma, ¿no? Cristiana que Dios fundó, se rebela pues contra Dios y hace lo malo, ¿no? De repente un ejemplo, la Edad Media, por ejemplo, la iglesia cristiana pura, no apostólica, ¿no? Em, hermanos, permiten que ingrese ahí, ¿no? El enemigo a través de las tradiciones dentro de la iglesia y se revela, pues, ¿no? Y hace las cosas no de acuerdo al mandamiento de Dios, sino de acuerdo a la tradición y la costumbre. Se revela, ¿no? Y hace pues lo malo, y eso es lo malo, pues, hermanos, ante los ojos de Dios. Como hizo a Aarón, hizo este ídolo, un toro, diciendo, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Entonces ahí viene la rebelión. Incluso aquí dice atrocidades horrendas como en los pueblos, hermanos, ¿no? Hacen sus ofrecimientos de sus hijos, terribles cosas hacen, ¿no? La humanidad. Hoy en día también, ¿no? Hay, no, creencias en los pueblos, ¿no? Y después, la segunda dice aquí, hermanos,
Entonces, frente a eso, Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Bueno, ¿cómo es esto, hermanos? Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Hermanos, Dios no toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, Él quiere entrar, pero no puede entrar pues a la fuerza, hermanos. No puede obligarnos, no obliga a ningún ser creado. Entonces a eso le estaría llamando pues que se retira. En realidad el hombre es el que se aparta, se retira. Dios está siempre presente allí y nos ama, nos quiere, no quiere que nos perdamos, ¿no? Se conmueve sus entrañas, ¿no? Pero ahí está la respuesta de Dios, como dice aquí, ¿no? Se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. En estos días finales, hermanos, el Espíritu Santo se va a retirarse. ¿De quiénes? De los que rechazan, los que no quieren, hermanos. Ya no va a haber intercesión. Jesús ya no va a ser intercesor, sumo sacerdote, como ahorita está. Se va a retirarse, ¿no? Va a vestirse con su ropa de rey, de reyes, y va a venir por segunda vez. La gente va a querer de repente, va a tener una necesidad, va a querer arrepentirse, ya no va a poder arrepentirse. El que es justo seguirá justo, ¿no? Y el que es inmundo seguirá inmundo, pues hermano. Entonces, hermanos, Hermano José, sí, sí, por favor, hermana. sí, quería hacer un comentario respecto a esto de que Dios se retira. Y lo hablábamos ayer también. Eh, Dios primeramente nos hizo libres, cada uno para tomar sus propias decisiones, lo que llamamos el libre albedrío. Y en su amor, ¿cierto? Él nos dice, miren, si ustedes son obedientes, si ustedes hacen esto, Él nos muestra un camino, que es un camino lleno de bendiciones. Y ese camino lo tenemos junto a Él, ¿ya? Pero si nosotros decidimos tomar otro camino alejados de Él, vemos las consecuencias que vamos a tener por estar aparte del otro camino. O sea, no es que Dios nos castigue, sino que nosotros elegimos el camino. No es que Dios se retire, como decía ahí, ¿cierto? Y usted mismo que no, no es que Dios se retire, Dios siempre quiere estar con nosotros, pero recibimos las consecuencias de nuestras decisiones. Él nos dice, aquí está el camino, aquí tienes la bendición delante de ti, aquí tienes la maldición, elige, cierto, la bendición para que vivas. Y lamentablemente viene la destrucción, ¿por qué? Porque quedamos a expensas de un enemigo que lo único que quiere es destruir a los hijos de Dios. Ahora, aquellos que eligen el otro camino, el de la maldición, claramente lo eligen por sus malos deseos. Hay un versículo, mi hermano, que quiero compartir, me dan un segundito, está en Romanos capítulo 1, por lo cual Dios los entregó a sus corazones. Es decir, no es que Dios los entrega, sino que simplemente los deja. Dios no hace nada para que las personas no hagan lo que quieren al final, ¿ya? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esto es lo que dice al final, ¿cierto? Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, no es que Dios los castigó por elegir ese camino, sino que ellos reciben las consecuencias del camino que escogieron, del que Dios ya les dijo, miren, si ustedes se van por este camino, les va a pasar esto, esto, otro. Les decía el Señor, si ustedes no son obedientes, si ustedes empiezan a adorar otros baales, va a venir otro pueblo, se los van a llevar, van a llegar o sea, van a ser deportados, ¿cierto? A otros países, van a ser llevados al exilio. Entonces, no es que no supieran lo que les iba a pasar, lo sabían perfectamente. Nosotros sabemos perfectamente lo que nos pasa cuando nos apartamos de Dios, pero no es que Él
él se retire. Es simplemente él no puede hacer nada en contra de nuestras decisiones. Sí, pues hermanos, en el lenguaje que estamos estudiando, nuestro lenguaje, en este caso el castellano, por ejemplo, ¿no? Hay que entender, ¿no? El castigo de Dios, la ira de Dios, ¿no? Los juicios de Dios, hermanos, en realidad son, Dios ama, ¿no? Nos ama, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, ama a todo el mundo, ¿no? A todo ser humano, creyentes, no creyentes, a todos. Entonces dice, ese amor se demuestra a través de que Él viene, a través de Jesucristo, para dar su vida, ¿no? Pagar por nuestro pecado, hacer justicia, ¿no? O sea, pagar la deuda, porque si no pagamos nuestra deuda también, pues estamos mal, no somos injustos. Entonces, como no podíamos pagar, pues Dios viene a pagar nuestra deuda, a hacer justicia, ¿no? Es justo. Ahora dice, para que todo aquel, aquí hay una condición, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él, o sea, acepte este regalo de la salvación, el perdón, tenga pues vida eterna el que cree, ¿no? El que acepta, ¿no? Como nuestra hermana Mónica explica o dice la Biblia, ¿no? Ahí que uno tiene que elegir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el que no cree? Entonces ya es condenado, dice la Biblia, pues, ¿no? Porque vino la luz, no le gustó la luz, le gustaba la oscuridad y quiso vivir en la oscuridad, pues, ¿no? Entonces ahí está la condenación eterna, o el juicio de Dios, o la ira de Dios, que decimos. Desde el comienzo, desde Adán y Eva, hermanos, ¿no? Dios dice simplemente a Adán y Eva que no van a comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieren, mira, el juicio de Dios ahí está. Dice, el día que comieren, ciertamente morirán. O sea, les aseguro al 100% que van a morir. Si desobedecen, van a morir. Y Adán y Eva, en este caso sabemos que Eva, ¿no? Separándose de su esposo, pues enfrenta al enemigo le hace caer y el enemigo usa a la mujer para hacer caer al varón y caen pues nuestros primeros padres. Entonces Dios, el amor de Dios no es que dice, no, Dios, ah, ya no, no se preocupen ya que hayan caído, no, no, no hay problema, no, no, o sea, como un padre en esta tierra, no, ya, tú le dijiste, mira, te va a caer un chicote. Si no haces esto, te va a caer chicote, ¿estás de acuerdo? Ya, sí, papá, sí, mamá. No hace eso y tú te confrontas con tu hijo, hija, le dices, ¿por qué no has hecho? Perdóname que esto, me he olvidado o aquello. Eso no sirve delante de Dios, hermanos. Dios es justo, eso no entendemos. Lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir, ¿no? El chicote tiene que caerte, ¿no? Un padre justo, una madre justa, lo que ha prometido tiene que hacer, ¿no? Aunque nosotros, no seres humanos pecadores, podemos fallar, pero Dios no falla, pues. Y cuando dice Adán y Eva, ciertamente van a morir, murieron, pues hermanos, somos mortales, pues hermanos, somos mortales, desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, no podemos cambiar eso. Entonces, estamos viendo ahí la justicia de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios. Se cumple, pues ahí, hermanos, con esos términos, con esas palabras. Entonces, eso, hermanos, no, a lo largo de toda la Biblia, eso es lo que nos está diciéndonos aquí también, ¿no? Hay este ciclo, ¿no? Pero vamos a ver este ciclo. Pero para Adán y Eva, claro, Dios presentó un plan de salvación justo. Claro que es misericordioso, es la gracia de Dios, así, pero con justicia, ¿no? En medio de este conflicto, que habría enemistad entre el diablo y la iglesia o el pueblo de Dios, la simiente de la mujer y con la simiente de la serpiente, ¿no? Habría este conflicto, eso es lo que dice, ¿no? Pondré enemistad, dice Dios, ¿no? Entre la simiente, ¿no? De la mujer y la simiente de, de la serpiente, que es el diablo, ¿no? Y después, hermanos, hace mención, pues, que el hijo de la simiente de la mujer aplastaría, pues, ¿no? La cabeza
de la simiente de la serpiente, ¿no? Y la simiente de la serpiente mordería el talón de la simiente de la mujer. Eso se cumple pues en la cruz del Calvario cuando Jesús hace justicia, pagando, ¿no? Como pagó, hermanos, ¿no? Nuestra, y lo pagó como debe de ser, hermanos. O sea, a pesar que era su hijo mismo, era Dios mismo, hermanos, ¿no? Tal vez humanamente nosotros que vamos a querer que alguien toque a nuestros hijos, a nuestra hija, así no saldríamos a defender. Pero ¿por qué Dios no le defendió a Jesús? Si era su hijo, su único hijo. Y cuando está en la cruz del Calvario, el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que ahí se está viendo que Dios es justo, está pagando lo que nosotros merecemos pagar, está experimentando esa muerte segunda que nosotros lo merecemos. Nosotros somos los pecadores, Él no, Él está pagando por nosotros. Entonces, pero ahí está la justicia de Dios. Qué fácil sería para humanamente pensando, mucha gente dice, pero ¿por qué no Dios a la solución lo ha destruido al diablo y a punto y así a otro mundo? Es que no es así, pues Dios, hermanos, no. Entonces tenemos conceptos equivocados y nos imaginamos y queremos hacerlo a Dios como a alguien que esté sometido a nuestros pensamientos, a nuestros gustos, a nuestros conceptos, ¿no? Ese es el gran problema. Nosotros tenemos que aceptar lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, no lo que yo digo, lo que pienso, o el erudito esto, aquello, ¿no? Sino qué dice la Biblia. Hay que pedir al Espíritu Santo para entender y que Dios nos haga entender, hermanos, ¿no? Respecto a este tema que estamos estudiando. Entonces, vamos en este ciclo, hermanos, que realmente, pues, a lo largo de la Biblia, primero, el pueblo, los hijos de Dios, se rebelan contra Dios y hacen cosas malas, abominaciones. Entonces, el segundo, entonces ahí se ve que Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. ¿No? O sea, Dios no puede convivir con el pecado. Pues. Este retira, en realidad, hermanos, como explicó nuestra hermana Mónica, es que el ser humano, pues, es el que realmente se retira, porque Dios está pendiente siempre, ¿no? De la persona que se arrepiente. Así como el hijo pródigo que se arrepintió, lo recibió. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, reconocemos lo que somos y le pedimos ayuda, dice, que tiene cargas, vengan a mí, dice el Señor Jesús, ¿no? Entonces el Señor nos recibe, pues, ¿no? Después, hermanos, no de que el hombre se separa de Dios y aquí, como dice, Dios se retira en respuesta a la decisión de su pueblo, entonces el pueblo es oprimido. Entonces, cuando nos apartamos de Dios o el pueblo se aparta de Dios, ahí viene, ¿no? Que se tienen que ir 70 años a Babilonia, ¿no? Ya Dios ha determinado las consecuencias, ¿no? ¿No? Las maldiciones. Y ahí está la consecuencia. Es decir, nosotros nos dedicamos, digamos, a hacer cosas así, desobedecemos, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Por muy hijos de Dios que seamos, hermanos, como David, él cometió el error de adulterio, asesinato, mató al esposo de esa mujer. Entonces, las Hermano, consecuencias se ven en su vida pero Dios le perdonó, sí, le perdonó, pero las consecuencias tuvo que sufrir, cosechó lo que sembró. Sí, hermano, pregúntese otra cosa. eh, quería, el título de la lección dice, ¿no? Afligidos, afligido por el mal. ¿De quién está hablando? ¿De mí o de Ujú. Dios? ¿De quién está hablando? ¿Por qué no? Afligido por el mal. Pero ¿quién? ¿Quién es afligido por el mal? ¿Dios o yo, hermano? Eso habrá que aclarar esta mañana, hermano. Muy bien, gracias, hermano Raúl. Sí, pues afligido por el mal está refiriéndose a Dios, que también se puede referir a nosotros en el sentido de que estamos viendo este ciclo repetitivo de lo que hacen los hijos de Dios.
no están con Dios, Dios los elige, están, pues, pero se rebelan, pues rebelarse así como Lucifer, este hijo de Dios, Lucifer se revela, se separa, se independiza, se mira a sí mismo y quiere ser Dios, se corrompe, ¿no? Se hace mentiroso, asesino. Bueno, ese es el problema, ¿no? Entonces, ahora, pero Lucifer no volvió a Dios, ¿no? Pero aquí los hijos de Dios en esta tierra, cuando aquí voy a seguir, ¿no? Primero todavía, ¿no? La consecuencia, ¿no? Se retira y uno cosecha lo que siembra. Y cuando uno está cosechando lo que siembra, hermanos, hay muchas personas, escucho y personalmente también veo en mi propia vida, ¿no? Todos creo que experimentamos esto. Uno se revela, se retira de Dios por sus propios, bueno, Dios también, ¿no? No puede hacer nada. Entonces las consecuencias uno sufre y entonces uno llora y vuelve a Dios y dice, bueno, Señor, pues yo he desobedecido, escuchando. Señor, yo he elegido una pareja que no correspondía. Tú me has aconsejado de que debía ser un cristiano como yo, pero yo he elegido, pues no, mi gusto, una persona que no cree en ti y tengo problemas en mi familia. Ahora, mis hijos, están enfermos, están mal, no sé qué hacer. Estoy afligido, estoy mal. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Reconozco lo que he hecho mal. Entonces, lógicamente, acá es donde este es en el ciclo, ¿no? Estos, frente a esa opresión, vuelve. Y Dios pues nos recibe como al hijo pródigo, hermanos. No nos va a estar, Dios no está, cuestionando. Hay perdón porque Jesús ha pagado ya por nuestro pecado. El pueblo entonces oprimido por las naciones extranjeras, el pueblo clama a Dios por su liberación, ¿no? Cuando está oprimido, cuando está en desgracia, recién, hermanos, recapacita el hombre y vuelve a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios libera al pueblo, ¿no? Libera al pueblo, así como recibió al hijo pródigo, ¿no? El pueblo, hermanos, después vuelve a rebelarse contra Dios. O sea, otra vez se revela el pueblo de Dios. Ese es un ciclo, pues, ¿no? Repetitivo, ¿no? A menudo de forma más atroz que antes, ¿no? Y entonces, la siguiente que sea parte se revela, ya con más fuerza, ¿no? Se revela, ¿no? Eh, Aquí, hermanos, también hay que ver que Dios está afligido, pues, ¿no? Por este mal que hace el ser humano, que hacemos nosotros tal vez. Entonces, es algo que aflige a Dios. Dios se aflige. O sea, los sentimientos, hermanos, pues se generan en Dios. Y como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, también, ¿no? Nosotros experimentamos todos esos sentimientos, emociones, aflicciones, todo ello, solo que separados de Dios, hermanos, nos hemos pervertido y no hay esa pureza en nuestro celo, en nuestra pasión, en nuestra compasión, en todo lo que estamos estudiando, sino mal entendemos nosotros, ¿no? Entendemos mal, ¿no? O sea, no hay, no están los límites, ¿no? En esos sentimientos, en el caso humano, ¿no? Bueno, sin embargo, aunque Dios se enfrenta, hermanos, una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo, hermanos, de maldad e infidelidad atroces, Dios no actúa aquí que dice, lo hace pues con una fidelidad interminable. Pero Dios no se cansa, hermanos, tiene una paciencia tremenda, hermanos. Una paciencia indulgente, hermanos. Una gracia asombrosa y una profunda compasión. Por eso es que el ser humano, el pecador, el peor pecador, cuando ve el amor de Dios así, ¿cómo Dios puede ser tan paciente conmigo que todavía hay solución para mi problema? Entonces, se admira de eso, hermanos, contempla ese amor. Por eso es que uno se entrega a Dios y sigue y aún dan su vida por el Señor como lo han hecho en la antigüedad. Millones y millones de personas han dado su vida por el Señor. El enemigo los ha atacado de una forma, las dificultades han venido, como Job, pues, hermanos, Job. Un hombre como nosotros también, Job, hermanos, pero
sus casas, sus haciendas destruidas en un instante, sus 10 hijos muertos en un instante. Pero ¿cómo respondió este Job, hermano? Con lo poquito que conocía de Dios, él simplemente por principio dijo, Dios me ha dado y Dios me ha quitado. Porque todo está en el control de Dios, pues, hermanos. Aunque el enemigo ha hecho las cosas malas, pero Dios le ha permitido a Satanás que haga esas cosas, ¿no? Le ha permitido, ¿no? El enemigo hizo los males, pero Dios le permitió, ¿no? Dice Job, pues, ¿no? Desnudo he venido a este mundo y desnudo, según su concepción, su conocimiento, Job, no habló mal, palabra inapropiada contra Dios, no, no. Recibió todo pasó esa prueba, hermanos, entonces, porque él entendía, ¿no? O sea, de que Dios es también justo y es bueno, es amor, ¿no? Y peor aún, ¿no? El diablo recibió el permiso de parte de Dios para herirle, ¿no? El cuerpo, crearle una enfermedad y, hermanos, una enfermedad terrible, ¿no? Una enfermedad terrible, ¿no? Hasta la mujer, su esposa, perdió la fe y le dijo que se muera, pues no, pero antes que maldice a tu Dios, dice la Biblia, ¿no? Entonces, Job dice, no, estás hablando como una mujer mala, no vamos a recibir las cosas buenas de Dios, solamente las buenas, y las malas no las vamos a recibir. Entonces ahí está el concepto de no pecó. Hasta sus amigos le dijeron, habrás pecado, pues por estar sufriendo esas cosas, ¿cómo Dios puede ser? Mira, el concepto de las personas es ese, ¿no? A veces pensamos, ¿no? De que realmente no, eh, que si estamos sufriendo es porque realmente, pues, hemos hecho algo malo, pues, ¿no? Podría, claro, por un lado puede ser cierto eso, pero no necesariamente en el caso de Job. Pero juzgamos mal, pues, hermanos, juzgamos mal. Cuando queremos hacer nuestro juicio de acuerdo a nuestro criterio, no de acuerdo a lo que dice la Biblia, nos vamos a equivocar, pues, hermanos. Entonces, Hermano, ahí es donde quiso discutir con Dios y Dios se presentó ante Job, le dice, tú que sabes más que yo, a ver, dime, ¿cómo he hecho esta tierra? Y tantas cosas, ¿no? Entonces, Job recién dice, ¿no? Realmente, Señor, no te conocía. Yo te conocía poquito, ahora recién te conozco bien. Entonces, y después, perdonó Job a sus amigos y Dios, en un instante también transformó su enfermedad lo curó inmediatamente y tuvo el doble de sus riquezas, hijas. Bueno, sí, hermano, querías decir algo. sí, la palabra afligido vendría a ser como, por ejemplo, también apenado, triste, desolado, pesaroso, dolorido, apesadumbrado, acongojado, dolido, abatido. Todo eso significa la palabra afligido. Entonces, hermanos, todos estos sentimientos es causado por el mal. Y ahora mm, nosotros hay veces ni cuenta nos damos, ¿no? De repente ni nos explicamos por qué todo esto, pero ahora esta mañana estamos descubriendo es por el mal. O sea, en la vida real tenemos dos reacciones, ¿no? Eh, eh, el positivo y el negativo. Ahora, Dios también tiene su positivo, su negativo. Mira que no sabíamos eso, de repente no nos habíamos dado cuenta. Dios es amor, pero su negativo, dice ahí en el comentario que has leído, que despierta su ira. Entonces también tiene su ira el Señor, o sea, la parte negativa. ¿O no, hermano? ¿Así se explica? Bueno, en realidad la parte negativa que se dice, en nosotros puede suceder eso, ¿no? Porque nos hemos apartado. Dios no tiene parte negativa, ¿no? Solamente tiene la parte positiva. Dios es bueno, ¿no? Dios es amor.
Dentro de ese amor, dentro de la parte positiva, ¿no es cierto? Está pues la ira de Dios. La ira de Dios es positivo, es bueno la ira. El juicio de Dios es bueno, ¿no? El celo de Dios es bueno. Para nosotros, como seres pecadores, puede ser malo, ¿no? Porque está pervertido todos esos conceptos, entendemos mal, ¿no? Pero no podemos nosotros, no, o sea, atribuir nuestros sentimientos así pervertidos a Dios, no. Los sentimientos, las aflicciones, ¿no? De Dios, todo, ¿no? Lo que menciona ahí nuestro hermano, suceden pues en Dios, hermanos, ¿no? Pero todo es puro, ¿no? Eso viene de su amor de Dios, hermanos. O sea, la ira viene del amor de Dios, la ira de Dios. No mi ira, no. Mi ira puede ser malo, pero la ira de Dios es bueno, ¿no? La justicia de Dios es buena, ¿no? Entonces, Entonces, aquí debe quedar claro que Dios es amor, ujú, pero la parte negativa también aparece, ¿no? Y es el mal, pero no es de Dios, sino es de alguien, ¿no es cierto? Que ha traído el mal a esta tierra. Y eso es, ¿no? El enemigo de Dios. ¿Quién? Satanás. Entonces, eh, a través de esos dos sentimientos, también nosotros reaccionamos en esta vida. Pero si somos parte de Dios, Dios nos ha creado, ¿cómo es que ha entrado pues en nuestro ser esta reacción que es el mal, afligido por el mal? Porque Dios no nos ha creado con una sola reacción, que es el amor de Él. ¿Y cómo es que ahora en mí está posicionado también el mal? Pues eso, hermanos, tenemos que aclararlo. mm, Hermano Justo. muy bien. Sí, hermana, por favor. Bueno, era justamente lo que hablábamos hace un momento, hermano Raúl, de que, bueno, Dios es amor, lo sabemos, y para Él esto del mal es algo totalmente extraño, pero el mal no es quien nos lo da Dios, sino que son las consecuencias de lo que nosotros mismos elegimos. Cuando nosotros estamos apartados, o sea, cuando estamos con Dios, recibimos su cuidado, su amor, su misericordia, pero cuando nos apartamos voluntariamente y elegimos estar lejos de Él, es el enemigo quien se encarga de afligir nuestras vidas. O sea, somos nosotros los que escogimos eso. Dice que el Señor, yo lo leí hace un momento, lo leo de nuevo, el versículo decía, por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, bueno, perdón, leo desde antes, dice, por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia, perdón, Concupiscencia. en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, son nuestros propios deseos, nuestros propios, no sé, nuestros propios pecados que tenemos dentro los que nos hacen sufrir. No es Dios quien nos haga sufrir, son esas malas Mm, decisiones que cogemos nosotros finalmente. muy bien. Y también hay un ejemplo, ¿no? De Balaán, este profeta de Dios, hermanos. Balaán, profeta de Dios, ¿ah? Conversaba con Dios, Dios le indicaba las cosas que tiene que hacer. Entonces es un profeta, un instrumento de Dios, pues, ¿no? Pero este profeta tuvo un defecto, hermanos, ¿no? El defecto de este profeta fue de que le gustaba la plata, el dinero, las cosas materiales. Entonces, cuando el pueblo de Israel venía, ¿no? Venciendo a todos, ¿no? Eh, ya para posicionarse de la Canaán terrenal. Entonces, no recuerdo bien quiénes eran los madianitas, creo que eran, no, no recuerdo ese pueblo. Entonces, había un rey ahí. Y ese rey dice, pero este pueblo que viene destruyendo a todos, para que no nos destruya, contratemos a ese profeta, a Balaán, y que él lo maldiga, porque lo que él maldice es maldito, ¿no? Y lo que él bendice es bendito. Entonces van con dinero seguramente a contratarlo y le dicen, por favor, hay un pueblo ahí
que está viniendo para destruirnos, por favor, aquí tienes presentes, ¿no? El pago, entonces puedes ir a maldecir. Está muy bien, dice, pues voy a consultar con mi Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. El profeta es así. Yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad. Lo que Dios dice, pues eso voy a hacer. Muy bien, entonces él consulta, ora a Dios, entonces hace sus sacrificios y Dios le dice a Balán, al profeta, ese pueblo es bendito y tú no puedes maldecirlo, le dice. Ah, ya, dice, está bien. Entonces Balán regresa y le dice a la comisión, le dice, no puedo ir porque ese pueblo es bendito, no, no puedo maldecir. Así es mi Dios, dice eso, no puedo, no se puede maldecir. Entonces, se fueron pues la gente, la comisión de ese pueblo. Luego el rey dijo, no, pero ¿por qué? No, hay que llevar más dinero, más presentes. Y le llevaron, otra vez fueron, pues, y entonces le dicen, Balaam, por favor, mírate, te van a dar más cosas, mira, todas estas cosas vas a tener. Entonces ahí Balaam, como tenía esa debilidad, así como Judas, ¿no? Esa debilidad del dinero o de los presentes materiales, él dice, ¿no? Ya, está bien. A ver, voy a consultar otra vez con Dios. ¿Está bien eso, hermanos, de consultar otra vez con Dios? Si Dios me ha dicho, tú no te vas a casar con un incrédulo, está bien que yo le consulte y le diga, Señor, mira, que un incrédulo ha venido y quiere casarse conmigo. Está bien que yo haga. Cuando Dios me dice, no robarás, pero yo tengo necesidades y puedo agarrarme dinero de otra persona y por mis necesidades puedo decir, Señor, por favor, permíteme, voy a robar. ¿Estará bien eso, hermanos? Estará bien que el profeta otra vez le va a preguntar cuando Dios ya le ha dicho de que no puede maldecir, ese pueblo es bendito, nadie le puede maldecir. Y Balaam fue, pues no. ¿Por qué? Por intereses materiales. Ese es el problema del ser humano. Entonces, ¿y qué le dice Dios? Ahí está la respuesta de Dios, hermanos. Le dice, bueno, anda, pues, anda, le dicen. Pero la decisión de Dios es una sola, que no debe ir, y entonces dejan en libertad, pues, a Balaam. Y cuando él está yendo, hermanos, a maldecir, hasta el burrito mismo, hermanos, llega un momento en que se sienta, porque el ángel lo iba a matar a Balán, lo iba a matar. Ahí está la ira, el celo de Dios, hermanos, el cuidado que tiene Dios. A través de un ángel con su espada lo iba a matar a Balán. El burrito ve al ángel y se sienta, y este Balán, miren cómo somos nosotros, empieza a agarrar su palo, todo su látigo, lo castiga al burro, y el burrito habla y le dice, pero ¿por qué me castigas? Le dice, ¿qué cosa he hecho mal? Le dice. ¿Por qué no me haces caso? Que esto le dice. Y recién Dios abre los ojos de Balán y ve el ángel que lo iba a matar. Y recién dice, Señor, perdóname, ¿me voy a regresar? No, sigue tu camino nomás, le dice. Y siguió su camino, hermanos, pues Balán. Se encontró con el rey y le hace subir al cerro, hace sacrificios para maldecir. Y es imposible, pues, cuando Dios dice que no se puede maldecir, no se puede, por más que sea profeta, pues. Y de su boca, ¿quién controla la boca? Dios. Y en vez de dar maldiciones, da bendiciones pues, a ese pueblo porque Dios controla la boca, pues, ¿no? Pero este Balán al final muere, pues hermanos, como cualquier ser humano muere así, ¿no? Sin ninguna esperanza, seguramente se perdió este Balán, pues. Es así, hermanos, entonces, esto estoy contando, hermanos, para que cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, hermanos. Nos dejan el libre albedrío. ¿Quieres robar? Roba. ¿Quieres adulterar? Adultera. ¿Quieres matar? Mata. ¿Quieres suicidar? Suicídate. Dios no te va a atajar, no te dejan la libre. ¿Quieres hacer caso a Dios? ¿Quieres creer en Dios? ¿No? ¿Quieres las bendiciones? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres creer en Jesús para tener vida eterna? Eso depende de ti. Dios no te va a obligar, no nos va a obligar a nadie. Eso depende de cada persona, ¿no? Para hacer ver, ¿no, hermanos? Que Dios es amor y para todos hay solución, para el que se arrepiente, ¿no? Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Hay perdón, ¿no? Dios es justo, no es que pasa por alto las cosas, sino que paga por nuestros pecados, ¿no?
Es justo Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, aquí hay otro ejemplo, hermanos. Lee Salmo 78, dice, ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Y este es un salmo, hermanos, que tiene bastantes versículos, pero vamos a leer rápidamente. Dice, Masquil de Asaf. Dice, escucha pueblo mío, dice, escucha pueblo mío, mi enseñanza, escucha. Eso es lo que estamos estudiando, hermanos, está diciéndonos Dios, escucha, o sea, lleva a la práctica lo que te estoy diciendo. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca, está diciendo Dios, pues, hermanos, a través en este caso debe ser David, no, Masquil dice, ¿no? No sé qué nombre hemos visto ahí. Es inspirado por Dios, pues. Dice aquí, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Ahí está, les voy a contar toda la historia, ¿no? La antigüedad. Voy a hablar de esos enigmas, aquellas cosas que no entiendes, te voy a hacer entender. Dice, ya. Que hemos oído y conocido, dice, ¿no? Y que nuestros padres nos han contado. Mira, eso nos han contado también, dice, ¿no? No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas que hizo. Vamos a ver, ¿no? A lo largo de la historia, ahí están, ¿no? Las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que ha hecho, pues, hermanos, ¿no? Vemos a lo largo de la vida. Porque Él estableció un testimonio en Jacob. Entonces, ahí está, ¿no? El testimonio, hermanos, de este pueblo de Israel, Jacob, ¿no? Su nombre fue cambiado a Israel, ¿no? El testimonio en Jacob. Y puso una ley, pues, en Israel, ¿no? En el monte Sinaí están los 10 mandamientos también, hermanos, ¿no? Puso una ley, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Eso es lo que dicen de Deuteronomio. Van a enseñar, pues, a vuestros hijos en la mañana, en el camino, al anochecer. Escriban en vuestras paredes mis mandamientos. Enseñan, que lo obedezcan. Para que la generación venidera también, hoy para nosotros también, hermanos, está eso, para que lo sepamos, ¿no? Y aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran pues su confianza en Dios. Ahí está todo lo que hace Dios para que confiemos en Él. Ahí está escrito todo, hermanos. Y no se olvidaran pues de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. O sea, ¿para qué estudiamos la lección cada día? Para no olvidarnos de Dios, de sus obras de Dios, y para que guardemos sus mandamientos. Para eso estudiamos, pues cada día la palabra, estamos en comunión con Dios. Y que no fueran, pues, como sus padres, una generación porfiada y rebelde, hermanos. Ahí está, porfiada y rebelde. Este porfiada es contumaz, ¿no? Porfiada, terco, ¿no? Esta generación. Sabe lo que es correcto, pero con terquedad, no quiero, pues no quiero hacer esto, lo que Dios dice, ¿no? Quiero hacer lo que, no, la gente se terquea y dice así, y de repente nosotros somos así también, hermanos. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, hermanos. No hay ese aprendizaje, no hay esa práctica, ¿no? No hay esos hábitos de hacer la voluntad. Y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, pues no. Los hijos de Efraín, o sea, Israel, ¿no? Eran pues arqueros bien equipados, eran guerreros, hermanos, estos de Efraín, hermanos. Pero volvieron pues las espaldas el día de la batalla. Pero, hermanos, retrocedieron, pues, hermanos, no persistieron. No guardaron el pacto de Dios, hermanos, y rehusaron andar en su ley. O sea que aquí el pueblo de Dios, ¿qué hace, hermanos? No, ya no cumple con el pacto que se ha hecho con Dios, ¿no? Rehúsa andar en la ley de Dios. Como vemos hoy en día, el ser humano, ¿no? No quiere caminar pues, en la ley de Dios, ¿no? De acuerdo a su criterio quiere caminar, ¿no? Olvidaron pues sus obras y los milagros que les habían mostrado. Y recordemos, hermanos, las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas Dios. Y hay una tendencia de olvidarse de eso y seguir con más ganas todavía haciendo el mal. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Qué hizo, hermanos? Por ejemplo, ahí dice, dividió el mar y los hizo pasar, ¿no? Y contuvo las aguas como un montón, hermanos. ¿Cómo? Imagínense el agua
que no, porque ustedes ven el mar, las olas, cómo se mueve el mar, pero abre un camino, pues se contiene, hermanos, como muros las aguas, ¿no? Como un monte. Después los guió también de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto, hermanos, y les dio ¿qué cosa? Agua, tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de peña e hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él. Ahí está el ciclo, ¿no, hermanos? A pesar de que está Dios ahí dirigiendo, llevándole, pero siguen pecando contra él, dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, hermanos. Y uno se pregunta, ¿pero dónde está esa rebelión? Vamos a ver, aquí dice. Y en sus corazones, pues en los corazones tentaron a Dios, en los corazones. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están queriendo? Piden, hermanos, pidiendo comida a su gusto. No, estoy cansado de esta comida. Yo quiero comer otra comida, así como en Egipto comía carne, no cebolla, no sé qué cosa, no dice. Entonces, hablaron pues contra Dios, hermanos, y ¿qué dijeron? ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Miren, eso sí es una tentación, ¿no? O sea, ¿cómo diría? Era algo terrible, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar así? ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces, hermanos, él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. Decían ellos, ¿no? ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Miren lo que está diciendo. ¿Va a poder dar Dios carne en el desierto? No había pues carne, hermanos. Estaba el maná de cada día. Por tanto, hermanos, al oírlo el Señor, ¿no? Dios se indignó. Ahí está, ¿no? La indignación del Señor, ¿no? Un fuego se encendió contra Jacob, ¿no? Y aumentó también la ira contra Israel. Ahí está, hermanos, la ira. Primero hay la indignación de Dios, que este pueblo, así como nosotros, podemos estar así, en ese ciclo, hermanos, de rebelión, ¿no? Y de estar pues, tentando a Dios. ¿Podrá, Señor, hacer esto o aquello? De repente para satisfacer nuestros gustos, nuestros placeres. Entonces ahí viene la indignación de Dios y se encendió contra Jacob fuego, dicen, ¿no? Es una figura, y aumentó también la ira, ¿no? De Dios contra Israel, pues hermanos, ¿no? Porque porque no creyeron pues en Dios, hermanos, no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación, hermanos, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes pues a las nubes arriba, pero sin embargo Dios les demuestra pues a ellos, ¿no? Lo que Dios es todopoderoso. Dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hermanos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este. El viento del este, hermanos. Miren, utiliza el viento Dios y con su poder dirigió el viento del este, ¿no? Y hizo llover sobre ellos carne como polvo. O sea, con el viento a las aves, hermanos, a las codornices, ¿no? Aves, con el viento lo trae pues al pueblo de Israel al desierto y lo hace como que cae lluvia, hace caer a todas esas aves ahí, no dice, hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y los hizo caer pues en medio del campamento alrededor de sus viviendas, alrededor de sus casas, ahí caen las aves. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió pues su deseo, ese placer que querían comer carne, pudieron comer esa carne de esas aves que cayeron. Antes, miren lo que dice aquí, y recuerden que ahí está ya la ira de Dios. Antes de que hubieran, dice ahí, hermanos, antes de que hubieran satisfecho su deseo,
¿no? Ese deseo, ¿no? De comer. Mientras la comida aún estaba en su boca, ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? Ahí está la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios, hermanos, ahí está, la ira de Dios. Dice la palabra de Dios, no estoy diciendo yo, inventando, comentando, no está diciendo la Biblia. En esa circunstancia, la ira de Dios se alzó contra ellos, hermanos. Eso es un juicio, ¿no? Y mató, pues, aquí, hermanos, a algunos de los más robustos. O sea, murieron, pues, hermanos, los más fuertes incluso, ¿no? Está en su boca la comida, están comiendo esas aves, y entonces se manifiesta la ira de Dios, pues. Mató, dice, a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo, hermanos, dice, a pesar de todo esto, todavía pecaron. A pesar de esto, todavía pecaron. Y no creyeron en sus maravillas. O sea, ahí está el ciclo repetitivo. Siguen pecando. Él pues hizo terminar sus días en vanidad. Entonces, como consecuencia, los días de las personas terminan pues en vanidad, sin ningún objetivo. A veces uno vive en esta tierra. ¿Para qué vive uno en esta tierra? Vanidad, de ahí que el rey Salomón también dice vanidad de vanidades, preocupados en una y otra cosa, pensando que eso es primordial, pero lo primordial, dice Salomón, busca, ¿no? O teme a Dios, dice, ¿no? Teme, respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo, eso es en resumen todo. Pues este hombre sabio vivió, pecó, también se equivocó. Primero, eso es prioritario. Busca, dice el reino de Dios. En primer Las demás cosas, eso viene por añadidura, pues. Pero, entonces, él pues hizo terminar sus días, por eso dice, en vanidad, y sus años en terror súbito. Así, uno peca y pues su vida se convierte en vanidad y muere también, ¿no? Con terror súbito, dice. Cuando los hería de muerte, hermanos, no, el Señor los hería de muerte, entonces lo buscaban. Recién ahí es donde, cuando viene la cosecha de las malas decisiones, recién uno cuando está sufriendo, ay, estoy mal, que esto por mis malas decisiones, Señor, ayúdame, cúrame, sáname, ¿no? Entonces lo buscaban y se volvían, pues, y buscaban con diligencia a Dios, ¿no? Buscan tempranito, vamos a ayunar, vamos a hacer vigilia, sí, sí, porque ese es el ciclo, hermanos. Recién con el dolor, con las pruebas, recién uno dice, voy a buscar a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo, su redentor, su salvación. ¿Se acuerdan? Lo engañaban y con su lengua le mentían. Era pura, y ha curados, sanados, ciclo, hermanos, de rebelión, con más ganas a pecar. Ya estoy sano, entonces ahora voy a seguir pecando. Esa es la de la humanidad, hermanos, no sé que nosotros también estamos en eso. No era leal para con él, ni eran fieles pues a su pacto, pero él siendo compasivo, hermanos, Dios siendo y no los veces contuvo su ira. Miren lo que dice aquí. Muchas veces contuvo su ira, Dios, y no despró. Tal vez con nosotros también Dios está conteniendo su ira, hermanos. Todo su furor. Tanta misericordia por nosotros, hermanos. Se acordaba pues de que ellos eran carne, y es verdad, pues somos carne. Un soplo que pasa y no vuelve. ¿Qué somos, hermanos, en esta tierra? Somos un soplo que pasa y no vuelve. Pues un ratito estamos en esta tierra y después ya no estamos, pues hermanos. Pero hay esperanza para el que cree en Jesús, ¿no? Hay vida eterna. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él, hermanos? En el desierto, ¿cuántas veces se rebelaron? Y lo entristecieron, ahí está hermano Raúl que dice, lo afligieron, pues, ¿no? Lo entristecieron en la soledad. ¿A quién? A Dios, pues lo han entristecido. El pueblo, su propio pueblo, es como nuestros hijos que podrían estar así y nos entristece ver, pues así, ¿no? Nos entristece ver así. Entonces Dios se pone triste, pues hermano, se entristeció.
tentaron a Dios una y otra vez y afligieron pues al Santo de Israel. ¿A quién están afligiendo? Al Santo de Israel, a Dios. No se acordaron pues de su poder, del día que los redimió del adversario. No se acordaron. Cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán, uno se olvida todo eso, ¿no? Y hay hermanos de repente que también hasta llegan a escuchar la voz del enemigo que les dice que eso es un cuento, ¿no? Lo que ha pasado, no eso de Egipto, de las plagas, o sea, el enemigo pues dice, entonces ahí a veces uno ya vive de acuerdo a su criterio, no, se olvida, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Se olvida. Convirtió pues en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber, todas cosas que hizo Dios, ¿no? Las plagas, ¿no? Envió entre ellos enjambres de moscas, hermanos, está la plaga de las moscas que los devoraban y las ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamonte, a los saltamontes y el fruto de su trabajo a las langostas, hermanos. La plaga de las langostas que se lo comió todo, ¿no? Lo que es verde, hermanos. Destruyó sus viñas con granizo, la plaga de los granizos y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños, a los rayos, hermanos, murieron en los ganados, la plaga en Egipto, ¿no es cierto? Las 10 plagas. Envió sobre ellos el ardor de su ira, hermanos, ahí está. Envió sobre ellos Dios, hermanos, ¿ah? Sobre ellos el ardor de su ira. Está hablando de Dios, hermanos. Furia, indignación y angustia, hermanos. Un ejército de ángeles destructores, hermanos. ¿No? Ahí están los ángeles destructores también, hermanos, para la ira de Dios, para su juicio. Y el Apocalipsis está lleno de eso, hermanos. Los juicios, las plagas que van a venir también. Pero es puro, pues no es algo impuro, malo, hermanos, sino es bueno la ira de Dios, hermanos. Preparó senda para su ira, pues ahí está, preparó senda para su ira, la ira de Dios. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, pues hermanos. Así va a ser también en estos días, hermanos. E hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Can. Todos los hijos primogénitos, hasta los primeros animalitos, los primeros que han nacido, han muerto, pues esa es la plaga, ¿no? De los primogénitos murieron. Y también de israelitas que no han pintado su puerta con la sangre del corderito, entró pues el ángel de destrucción, murió también, pues porque no creían, pues, ¿no? Entonces, si uno no cree en Jesús, va a experimentar también, pues, ¿no? Este juicio de Dios como estamos leyendo. Pero a su pueblo, hermanos, los sacó como ovejas, pues como a rebaño, los condujo en el desierto. Imagínense un pastor que está pastoreando sus ovejas, saca, ¿no? Del redil. Bueno, así Dios sacó a sus hijos, a su pueblo. Los guió con seguridad, hermanos, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Recuerdan, los egipcios persiguieron a los israelitas. El mar se abrió, pues no es cierto, por ahí pasaron los israelitas y también querían pasar los egipcios. Y en medio de lo que estaban, pues el agua se juntó, hermanos, y ahí murieron los soldados egipcios, todos. Los trajo pues a su tierra santa, ¿no? A esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, o sea, Dios va a darles la Canaán terrenal. Y expulsó pues a las naciones de delante de ellas. Ahí está, hermanos. Dios lo que hace es correcto, pues expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, y Dios repartió la Canaán terrenal, ¿no? Expulsando a esa gente que vivía allí, porque habían llegado a su límite, ¿no? De las misericordias de Dios. Por sus prácticas, tradiciones y sus costumbres. E hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba, hermanos, y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, hermanos, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres y se desviaron como arco engañoso. Lo provocaron con sus lugares altos, otra vez, hermanos, la misma cosa, y despertaron sus celos. O sea que ya aquí la idolatría, otra vez, hermano, las tradiciones, costumbres, hermano, la idea, el pensamiento humano, filosofía, hermano. De eso tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿no? De que nosotros queramos
hacer prevalecer nuestra idea, nuestros conceptos, ¿no? Y no aceptamos lo que dice la Biblia claramente. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó, pues ahí está diciendo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí está la Biblia, dice, no estoy diciéndolo yo, dice, al oírlo Dios se indignó. Ajá, y aborreció a Israel, dice, aborreció a Israel en gran manera. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Y todavía continúa, ¿no? Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío. Entonces Dios deja pues así, ¿no? Ya no Dios puede estar cuidando ya, porque ellos quieren ser así, independizarse de Dios. Y su gloria en sus manos del adversario. Entonces ahora los adversarios pues se glorifican, los vencen, los llevan prisioneros a los israelitas. Y es lo que pasa también con nosotros si no queremos el amparo de Dios. Entregó también pues su pueblo a la espada, hermanos, y se indignó contra su heredad. Ahí está, indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron pues canciones de boda sus vírgenes, hermanos. Sus sacerdotes cayeron a espada. Miren a los sacerdotes, como hoy en día los pastores que tenemos en la iglesia. Es decir, digamos, los pastores cayeron a espada, ¿no? ¿Por qué? Porque los que lideran, pues hermanos, eran pues los sacerdotes, así, y no obedecieron a Dios, pues se rebelaron también ellos. Entonces cayeron pues a espada, ¿no? Y sus viudas no pudieron llorar, hermanos. Entonces despertó pues el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder, dice, a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu, dice, de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, ¿no? Dice, al monte Sión que él amaba, escogió al monte Sión que él amaba, dice, ¿no? Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre, ¿no? Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, los trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, a Israel, ¿no? Su pueblo y a Israel su heredad. Y él, hermanos, dice, los pastoreó. O sea, Dios es el que pastorea, según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Ojalá, hermanos, que podamos comprender, ¿no? David comprendía, ¿no? Eso y decía, Jehová es mi pastor, ¿no? Y ojalá que nosotros veamos que Dios también es así, es el que nos está pastoreando o quiere pastorear también, ¿no, hermanos? Pero tenemos que ser ovejas dóciles, pues, hermanos, ¿no? No rebeldes. Y así, hermanos, ahí está. Y el comentario final dice, según dice, la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. Esto tenemos que entender, hermanos. El amor y la justicia de Dios están ligados, es uno solo, hermanos. El amor y la justicia. No se puede desprender. El carácter de Dios es eso, es amor, es justo. Eso es lo que el diablo cuestionaba. No nos pongamos en las manos del diablo, hermanos. El diablo sigue cuestionando. Dios es amor y Dios es justo, y eso se ve en la cruz del Calvario. Muestra su amor dando su vida por nosotros, pero es justo pagando con justicia nuestro pecado. Entonces, las dos cosas, hermanos. Dios es amor y justo. Ese es el carácter de nuestro Dios. La ira divina, hermanos, es la respuesta apropiada del amor contra el mal. Este es el comentario, hermanos. La ira divina es la respuesta apropiada del amor, pues es una respuesta del amor, la ira de Dios, contra el mal, por supuesto, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama, ¿no? No hay ningún caso en las escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. No, es imposible que Dios actúe arbitrariamente. Para Dios, el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez. Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión superaba todas las expectativas razonables. Hermano,
Tal vez alguien se pregunta y dice, pues no, claro, no, Dios era solamente a su pueblo. No, hermanos, a su pueblo ha tenido que desecharlo y a lo que no era su pueblo, los gentiles, somos nosotros gentiles, nos ha adoptado como su pueblo. Nos ha injertado, hermanos, no a nosotros. Como somos sus hijos e hijas, los que creemos en el Señor Jesús. Y a su propio pueblo, las ramas verdaderas, lo ha cortado. Ese pueblo de Israel, pues no es cristiano, está perdido, hermanos, como pueblo. Individualmente, los judíos, ese pueblo de Israel, pues se convierten en cristianos, pues tienen también la salvación, con mayor razón, pues porque son originales, lo que Dios les ha escogido. Pero Dios también nos ha escogido. Ese es el secreto que tenía Dios dentro de su corazón, que nosotros también, los gentiles, no seríamos llamados pueblo de Dios, hermanos. Y eso es lo que, para eso es que Dios llama a Pablo, pues a Saulo, a Pablo, ¿no? Quien predica a los gentiles. Tú eres, bueno, aquí está Nehemías 9:7-33, ya no voy a leer eso porque es lo mismo lo que hemos leído el Salmo, hermanos, ¿no? Ya, tiempo nos da, pero ustedes lo pueden leer, hermanos, ahí está en la lección. Es lo mismo, repite lo mismo, hermanos. Aquí, como dice, tú eres un Dios de perdón clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y no los abandonaste, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Bueno, miren acá todavía dice, ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal, recuerdan hermanos, fundido, y dijeron, este es Dios que te sacó de Egipto y cometieron grandes blasfemias, pues no. En tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. Y así, habla, ¿no? De la columna de nube que lo acompañaba y todo ello, hermano. Entonces, ahora, finalmente, hermanos, después de todo estos textos bíblicos de Nehemías también, sería bueno, ¿no? Que lo lean, repetir. Entonces, ahí, hermanos, vamos a ver, para concluir ya aquí, hermanos, aquí, a ver, vamos a ver. Es el último versículo que dice aquí, el Dios misericordia y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, pues. Estamos así, hermanos, ¿no? Estamos así. La ira de Dios o el juicio de Dios está por derramarse. Van a venir, hermanos, esta tierra va a ser quemada con fuego. Sobre todo las ciudades va a caer las plagas. Fuego va a quemar, hermanos. Así dice en Pedro, hermanos, en el libro de Pedro. Está bien, ha habido un diluvio, pero ahora va a venir fuego, hermanos, ¿no? Entonces, se va a mostrar el juicio de Dios, pues, o la ira de Dios ahí, ¿no? Pero el Señor todavía no está apartando de repente su ira, todavía no está despertando su enojo, hermano. Seguramente te has airado, hermano, hermana, que estás aquí alguna vez por el mal hecho a otros, ¿no? ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Aunque nuestra ira, hermanos, no como hijos de Dios, de repente nos airamos también, ¿no? Cuando vemos una cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra propia vida o de repente en nuestro grupo y Hermano tantas. Justo, Pero, hermanos, de repente nosotros o sea, vamos más allá de lo que es lo correcto. Sí, hermano Marcelino. justamente presentó un ejemplo real en la práctica. Un padre de familia encuentra a su niña de 12 años siendo atacado por un malhechor sexualmente. ¿Qué hace el padre? ¿Cómo reacciona si fuera tu caso, hombre o mujer eres, frente a tu hija? ¿Cómo reaccionas? El que presenta este ejemplo dice, ojalá agarrara un palo de escoba, ojalá que no sea un machete, y tengo que poner las cosas en sitio y le tengo que denunciarlo para que otra niña no llegue a sufrir las mismas consecuencias. Y Dios frente a esto, ¿qué hace? Espera que nosotros recapacitemos y nos volvamos a Dios, porque sin Dios hacemos atrocidades. Porque Dios mismo dice, no quiero que el impío perezca, sino que se arrepienta y se vuelva a Dios. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere limpiarnos de todas nuestras maldades.
Y para culminar, en nuestra iglesia, qué bueno, Balán, el que tomaste como ejemplo, hermano Justo, no. Repetidas veces Dios le dice, basta, una sola, no, Dios tiene un pueblo, no puede ser maldecido. Y nuevamente, idénticamente en nuestra iglesia mundial, también no solo uno, dos, tres veces dijeron, vamos a ordenar damas para el pastorado. La iglesia mundial en su asamblea dice, no, no es la voz de Dios. Pero hay una unión de norte de Estados Unidos, más siempre, pero están siguiendo calladitos sin consultar la división, ordenando ya a damas. En público nuestros pastores ya nos dicen ya, yo realmente creo quitito está entrando cosas, porque en la práctica, ¿qué pasa? En la iglesia evangélica eso ha habido. Luego, a lesbianas, ahora hay matrimonios lesbianos, eso el diablo está queriendo ver en nuestro templo, en la iglesia adventista. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar y orar, vernos a nuestro pueblo como que Dios está dirigiendo, pero el Espíritu Santo está retirándose de a poco de la tierra. Eso es nuestra realidad, hermanos. Y pues sí, hermano Marcelino, hermanos, que el diablo para destruirnos, ¿qué tiene que hacer? Meterse dentro de la iglesia a través del pastorado y todo, ¿no? Entonces el enemigo quiere meter las costumbres de este mundo, ¿no? Que es el LGTB, el homosexualismo, todo eso quiere meter, ¿no? Entonces de poquito en poquito se va metiendo. Y a veces hay un descuido, ¿no? En los líderes, ¿no? En la iglesia, que hay una parte, ¿no? De la iglesia, como dicen, ¿no? Que no hacen caso y hacen lo que quieren. Pues si Dios deja en libertad también, pero las consecuencias van a cosecharlo, pues hermanos. Ojalá que nosotros, hermanos, cuidemos nuestro grupo, nuestra iglesia y nos guiemos por lo que dice la palabra de Dios, hermanos, para que nos vaya bien, hermanos, y tengamos el encuentro con nuestro Señor Jesús cuando venga por segunda vez. Hermano Marcelino, por favor, usted que está con nosotros, despídanos con la oración, hermano. Vamos ahora, hermanos. Ojalá si tienes oportunidad de arrodillarte, arrodíllate, hermano. Pero si no lo tienes, no importa. Estás haciendo el trabajo, no importa. Oremos. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por las lecciones que usted nos imparte cada mañana, Señor. Son nuevas para nuestro crecimiento espiritual. Bendiga a tu pueblo, Señor. Especialmente, Señor, nuestra familia, el que estamos en esta plataforma, a la iglesia que participamos, Señor, con nuestros hermanos. Bendiga, Señor, no tomes en cuenta nuestras maldades. Tu pueblo, Señor, a nivel mundial está predicando tu mensaje, tu último llamado, Señor, a un mundo que perece en pecado. Ayúdanos, Señor, a ser parte de su pueblo, Señor, y que podamos dar todo nuestro esfuerzo, Señor, todo nuestro talento, todo lo con que nos has investido, Padre mío. Bendiga, Señor, también a nuestros líderes a nivel mundial, Señor. No, permite, Señor, que hay todavía líderes como Josué, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Puedan, Señor, la mayoría de ellos, Señor, estar atentos, Señor, a tus indicaciones en tu palabra. Bendiga, Señor, en este día todo lo que hagamos, Señor. Todas nuestras actividades sean guiadas por usted, oh Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta Buenas mañana. noches. La noche.